la segunda parte de la jornada con el Consudec 2014. Aprovechando la presencia del doctor Lavaqué, del doctor Julio César Lavaqué, para esta conferencia sobre redescubrir la autoridad, queremos presentar su último libro, que está en el stand de la librería de la entrada del salón. El libro se titula Valores y Trascendencia, que lleva prólogo del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y que ahora es nuestro Papa Francisco. Un honor. Y lo queremos hacer leyendo la carta que con motivo de su presentación en Buenos Aires le envió el Santo Padre para ser leída en esa ocasión. Esta es la carta de Francisco al doctor Lavaqué. Fue realizada en Vaticano el 31 de agosto del pasado año. Doctor Julio César Lavaqué, muy estimado doctor Lavaqué, muchas gracias por su carta del pasado 25. Me alegra que próximamente se presente su libro Valores y Trascendencia, sobre cuyo original alcancé a escribir algunas líneas a manera de prólogo. Estoy seguro de que hará mucho bien. Nuestro corazón siempre tiene sed de trascendencia y el peligro reside cuando por falta de discernimiento terminamos enredados en inmanescencias disfrazadas de trascendencia que son meros alivios que finalmente nos retrotraen sobre nosotros mismos. Le podemos preguntar a Narciso, dice el Papa Francisco en esta carta, y los valores que armonizan nuestra humanidad es necesario explicitarlos y reconocerlos con las raíces metidas en nuestro ser. Le deseo todo bien y por favor le pido que rece y haga rezar por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco. Un aplauso. Felicitaciones, doctor Lavaqué. El acento que las sociedades han puesto sobre el concepto y la experiencia de la libertad es tan fuerte que prácticamente se ha proscrito el sentido profundo del deber. Todo se ha convertido en tema de derechos y hemos creado un verdadero tabú de la forma, un tabú de la norma que desacredita con fuerza a quienes ejercen la autoridad que debe encargarse supuestamente de su cumplimiento. Volver a pensar la necesidad de la ley y de la autoridad a partir de la experiencia humana, más allá de religiones, corrientes filosóficas y posiciones políticas, es la tarea que el doctor Julio César Lavaqué se propone en su libro Redescubrir la autoridad, el desafío de padres y docentes. Julio César Lavaqué es licenciado en Psicología y doctor en Psicología Social. Acredita una intensa actividad docente en instituciones nacionales de todos los niveles y como profesor invitado y conferencista en instituciones locales y extranjeras. Además, se desempeñó como directivo y funcionario del área pedagógica y es miembro del número de la Academia Nacional de Educación. Es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran Adolescencia y Personalidad, traducido al italiano, El problema actual de la educación, El hombre, la libertad y los valores, Coraje y alegría de vivir, El sentido y los valores, Es posible educar, Pedagogía de la personalidad, Valores y límites, La brújula perdida y la revolución de la sensatez. Por su intensa labor educativa ha recibido varios premios y distinciones. Entre los más recientes podemos mencionar el Testimonio Unión Nacional en el año 2002, concedido por el Movimiento Familiar Cristiano de la República Argentina. Excelencia Educativa, otro premio que ha recibido por la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina en el año 2003. Y el premio Juntos Educar,
en el año 2004, otorgado por el entonces primado de la Argentina, Cardenal Jorge Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco. Es miembro permanente de los jurados de los premios Santa Clara y Funda TV y especialista en el tema de adopción, sobre el que dicta seminarios en nuestro país y en el extranjero. Lo invitamos al doctor Julio César Lavaqué a subir al estrado para dar inicio a su conferencia. Así como esta mañana, fuerte aplauso para él. Al igual que a la mañana, antes de las disertaciones, invitamos nuevamente a los presentes a emitir sus consultas, ¿sí?, a registrarlas por escrito, de manera tal que cuando finalice la conferencia del doctor Lavaqué podamos recogerlas para dar lectura y respuesta a las mismas. A todos muchas gracias y los dejamos con el doctor Lavaqué. Muy buenas tardes. Antes de comenzar a hablar, una palabra de agradecimiento a los organizadores, comenzando por el Consejo de Educación Católica, que es el principal promotor, para que yo pudiera venir a compartir este momento de reflexión. Muchas gracias por la confianza que esto significa y el deseo de que esto pueda ser útil para la vida, porque lo que nos importa en definitiva es vivir y vivir sanamente, útilmente, felizmente. Ojalá que estas reflexiones que vamos a hacer puedan ayudar a pensar y ojalá ayudar a vivir. Segundo, quiero hacer una súper síntesis de lo que vamos a conversar sobre este tema de redescubrir la autoridad para evitar equívocos. Primero, nos vamos a referir a la autoridad desde el punto educativo, pero también nos vamos a referir a la autoridad desde el punto de vista social y político. En general, no voy a entrar en ninguna disquisición partidaria ni de gobierno. Vamos a hablar de la autoridad como dimensión de la sociedad. Evidentemente, cuando se trata de la educativa, de la autoridad en la educación, tenemos que hacer matices muy importantes porque el niño y el adolescente todavía no son plenamente responsables y nos tenemos que hacer cargo los adultos de una dimensión especial al ejercer la autoridad, porque precisamente no es todavía un ser plenamente responsable y está en periodo de formación. Mientras hable, no voy a poder hacer tantas disquisiciones porque sería muy larga la exposición y ustedes tendrían la incomodidad del tiempo, los organizadores de la organización, y eso no es prudente. Tengo asignado un tiempo, cuando suene el timer me va a indicar que me falta poco ya para terminar, así cumplimos todos con el horario que está previsto. Pero hago la salvedad, en la autoridad en educación hay que tener en cuenta matices muy importantes sobre el trato cordial, afectivo, contenedor hacia el niño y el adolescente, porque todavía no son adultos. Segundo, digo desde ya, para que no haya ninguna posibilidad de equívoco, un no absoluto al autoritarismo y al verticalismo. No lo queremos más. Pero también vamos a decir un no al permisivismo, porque es tan nocivo como el autoritarismo. El autoritarismo es malo porque genera exceso de estructuras que dañan la experiencia de la libertad y el proceso normal de maduración. Y el permisivismo es malo porque no genera ninguna estructura y la persona queda informe, incapaz de elaborar un concepto claro de sí mismo, de la realidad, de la autoestima y de la posibilidad de sobrellevar las frustraciones que normalmente la vida tiene. Vamos a hablar de la autoridad, eso sí, porque la autoridad es una dimensión estructural de la condición humana. Pero vamos a hablar de la autoridad como servicio
y no como antojo, de la autoridad como servicio y no como voluntarismo, de la voluntad como servicio y no como arbitrariedad. Pero vamos a hablar de la autoridad, queridos amigos. Planteado esto, en línea general, vamos a tratar de hacer algunas reflexiones que creo que pueden ser útiles. Lo primero que vamos a marcar es que hay una experiencia que estamos viviendo. Hoy en día, ejercer la autoridad no es tan fácil. No solamente no es tan fácil, a veces es muy difícil. Uno lo ve a nivel nacional, a nivel de colegio, de aula y de hogar. No es tan fácil. Hay un autor argentino, que ya ha fallecido, Carlos Nino, que en su último libro hizo una descripción casi patética de la realidad argentina, a la que él denomina de anomia boba. Anomia viene de anomos, no ley. Pero dice que la anomia que vivimos, la falta de respeto por la ley, es boba porque en definitiva conspira contra nosotros mismos. Ustedes se imaginan lo que sería este salón si en este momento cada uno hiciera libremente y responsablemente cualquier cosa que se le antojara hacer, gritar, moverse, leer, ir a buscar un café y tomarse el café conversando con el compañero. Sería un caos que no nos permitiría aprovechar el tiempo. La ley tiene una función que es fundamental. Carlos Nino dice que en la Argentina vivimos un estado de anomia boba, porque al final conspira contra nosotros y nos hace ver cómo, después de un cierto periodo que fue el de la generación del 80, la Argentina en los primeros años del siglo XIX llegó a ser una de las 10 primeras potencias mundiales por su capacidad de producción, de comercio, la vida cultural. Hemos decrecido hasta estar en educación en los últimos lugares del informe PISA. La anomia boba, en lugar de ayudar al desarrollo, conspira y lleva al subdesarrollo. Segundo, hay una experiencia entre los docentes. Yo he escuchado a dueñas de colegio, a dueños de colegio, y he escuchado a docentes una expresión que duele profundamente, pero también se la he escuchado a padres. He escuchado a docentes decir: no hallo la hora de jubilarme, estoy agobiado. Lo he escuchado con dolor. También escuché a padres de familia, yo soy psicólogo y trabajo como psicoterapeuta, y recuerdo en este momento, para ejemplificar un caso, se trataba de una mamá de 43 años que había sido alumna mía cuando estudiaba el profesorado de maestra jardinera, educación inicial. Yo daba en esa época ética y deontología profesional. Había sido una alumna brillante, cordial, colaboradora. Ahora era mamá de 2 adolescentes. Me llama por teléfono y me dice: Lavaqué, ahora necesito verlo, pero como terapeuta. La hago entrar, se sienta, se desploma en el sillón y me dice como introducción a lo que quería hablar: Lavaqué, ¿por qué nos han cambiado el mundo? No sé qué hacer con mi hijo de 16 años. No hablamos los mismos códigos, no tenemos forma de dialogar. Lavaqué está exagerando. Queridos amigos, apelo a la experiencia de todos. Hay un cierto cansancio. Alguien antes que yo y con mucha autoridad ha hablado del cansancio de los buenos. Estamos hablando de eso. Hoy cuesta ejercer la autoridad. Es un problema real hoy ejercer la autoridad. Quisiera traer a colación, para redondear esto, una frase que tiene mucho que ver con la mentalidad que circunda nuestra vida y en la cual viven nuestros chicos y adolescentes y los adultos. Entre las frases que se escribieron en las paredes de la Sorbona en el año 1968, cuando la famosa revolución de los estudiantes parisinos, una decía: vivir sin límites y gozar sin trabas.
Y yo me pregunto, ¿cómo y cuándo es posible ejercer la autoridad cuando se implanta como criterio de vida vivir sin límites y gozar sin trabas? Es una pregunta para pensar. Es un hecho. Hoy en día es complicado ejercer la autoridad. No es fácil estar en el cuerpo y en la mente de un dirigente en cualquier nivel que sea. Y sobre todo cuando se tienen responsabilidades a niveles provinciales o nacionales o internacionales. Hoy cuesta mucho. Lo que leía la señora que me presentó, la profesora que me presentó, sobre qué tipo de hombre y de sociedad ha generado la posmodernidad. Sí, es verdad. Ha generado un tipo de hombre que no es propenso al sentido del deber y de la norma. Hoy en día se ha generado un tabú de la norma y un tabú del deber. Escuché hace poco a un papá que le decía a su suegro: a mis hijos no quiero que les hables nunca de deber, quiero que crezcan en la experiencia absoluta de la libertad. Y yo estoy de acuerdo, ojalá todos crezcamos en el clima de la libertad, pero que nunca se nos hable de deber o de norma, no estoy tan seguro. Pero este es el mundo en el cual nos tenemos que mover. Pero entonces viene una segunda parte. ¿Cuáles son las causas de que hoy cueste más ejercer la autoridad y a veces no se ejerza la autoridad? Vamos a mencionar una. Hoy en día se vive un sentido distinto al de la dependencia a que el hombre estuvo acostumbrado por milenios. Hubo épocas en que el ser humano tenía una conciencia natural y profunda de que él dependía del sol para trabajar y para levantarse y vivir, dependía de la noche para acostarse y dormir, dependía del fuego, dependía de la época para plantar y de la época para cosechar, dependía de la salud de una forma tremenda porque se enfermaba de ciertas cosas que no podía curar. La ciencia y la técnica le han dado al hombre una experiencia de que puede manejar y cambiar los efectos de las leyes de la naturaleza. Pero eso ha producido en el hombre contemporáneo una experiencia que se ha ampliado y no abarca solamente el campo del cultivo, de la fabricación de automóviles, de la extracción del uranio, del empleo de los materiales radioactivos, del descubrimiento de los elementos subatómicos para la energía atómica o para... No se trata solamente de eso. El hombre ha ido experimentando que junto con la mayor libertad e independencia que tiene en cuanto a depender de las leyes de la naturaleza, se ha vuelto también proclive a creer que no quiere depender de nada. Y entonces, del sentido de dependencia total, se ha pasado a la tendencia de una independencia casi total. Entonces es muy difícil organizar sociedades que vivan en paz, que sean solidarias, que respeten las autoridades y los súbditos las mismas leyes que los deben regir. Se ha vuelto más difícil. Y los medios de comunicación han intervenido para hacer más marcado todo esto. Hoy hay una tendencia al individualismo y a la independencia que no existían en otras épocas. Segundo, lo mencionó en alguna forma la profesora cuando me presentó. Hemos vivido épocas de autoritarismo, milenios de autoritarismo. Pensemos en la autoridad absoluta que tenía el señor feudal sobre los súbditos. Pensemos, queridos amigos y amigas, en aquellas épocas en que el señor feudal tenía lo que se llamó, esto es historia, no es invento, el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? El derecho que tenía el señor feudal cuando se casaban dos jóvenes de tomar a la mujer la primera noche y poseerla él en lugar de poseerla el marido. Y el marido se tenía que callar la boca porque era un derecho del señor feudal que era la autoridad absoluta. Eso era autoritarismo brutal. Pero sin ir tan lejos,
tenemos experiencia en nuestro país de épocas de autoritarismo y dictadura que nadie quiere volver a vivir. Lo que pasa es que los hombres tenemos una tendencia pendular y para escaparnos, y ojalá nos escapemos del autoritarismo, hemos tendido a caer en el permisivismo, que es la ausencia de conducción. El autoritarismo es malo porque genera, como dije recién, tantas estructuras que ahoga a la persona y convierte a la persona en seres dóciles hasta la obsecuencia, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Hemos sido creados para ser personas con autonomía de vida, con capacidad de autogobierno. No es bueno que nadie nos someta para que nos convirtamos en seres absolutamente dóciles hasta la obsecuencia. El autoritarismo es malo, por un lado, porque genera obsecuencia, pero también es malo porque en otros niños y en otros adolescentes y en otros jóvenes y en otros adultos el autoritarismo genera rebeldía sin causa, esa que no tiene motivo para rebelarse, pero siempre está en contra de la ley o de la autoridad que la representa, y tampoco es bueno porque no es racional. Pero cuidado, huyendo del autoritarismo hemos caído en el permisivismo. Un día yo terminé una conferencia en Córdoba, me acuerdo, para 2000 docentes, era en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba, y después se acercó un grupo de docentes a conversar, subieron al escenario, como acá, y era un grupo de unas 20 personas. Después de las preguntas y respuestas, quisieron conversar más cercanamente. Y me acuerdo que estábamos insistiendo en la importancia del adulto como autoridad, abierta, generosa, capaz de comprender todo lo que se quiera, al lado del chico. Y una docente cordobesa, con esa picardía de los cordobeses, en un momento me mira y me dice con una serena sonrisa: Lavaqué, sí, es importante la presencia del adulto al lado de los chicos, pero ¿dónde están los adultos? Yo no estoy acusando a nadie, estoy reflexionando sobre lo que pasa. Cuando uno en el consultorio tiene que ayudar a reordenar vidas, porque vivieron en un espacio donde todo era autoridad ciega y no se podía pensar ni hablar, o todo era permisividad y regalarle la vida hecha al hijo, y cualquiera de las dos generaron problemas en la vida posterior, uno vuelve a la certeza de que hubo autoritarismo o hubo permisivismo y los dos hicieron daño, y que hay que recuperar el sentido de la autoridad, de la norma y del autogobierno respetando las normas. Hay dos autores, quiero fundamentar en lo posible las causas de por qué hoy cuesta la autoridad. Hay dos autores que se han destacado a nivel internacional por la manera de analizar tan completamente este fenómeno de la posmodernidad, que es el clima cultural que vivimos hoy, o el clima de la modernidad líquida, como dice otro, Bauman, y los dos coinciden en decir lo mismo que estamos diciendo acá. Voy a leer primero lo que dice Lipovetsky. Lo que dice Gilles Lipovetsky en su libro El crepúsculo del deber. Hay dos tendencias del individualismo contemporáneo. Por un lado, un individualismo responsable y organizador. Por el otro, un individualismo autosuficiente, sin reglas, desorganizador, dicho de manera brutal, irresponsable. No soñemos, no habrá salida final en el combate que libran esas dos lógicas del individualismo. Van a continuar por caminos diferentes,
cohabitando y chocando, ya que se trata de una cultura que reduce los deberes y consagra los derechos, expresiones e intereses de las subjetividades. Pero un poquito más adelante agrega: el reino de la especulación a ultranza y por contagio, el del individualismo irresponsable, sin reglas, es el que tendencialmente ganará sectores cada vez más amplios de nuestras sociedades. Ustedes dirán, que suena un poco pesimista esa descripción. Yo creo que suena realista, es para pensar. Esto es lo que nos está pasando, esto es lo que muestra la inseguridad de nuestras calles, esto es lo que muestra la corrupción, esto es lo que muestra el conflicto permanente en que vivimos. En Buenos Aires llevamos 450 piquetes y más, taponamientos de calles, cortes de calles, en el mes y medio, casi 2 meses de este año. Es muy complicado gobernar así, y es muy complicado vivir así. Cuando una persona sale de su casa y no sabe a qué hora va a llegar al lugar donde tenía una cita por horario fijo. Hoy se ha hecho más difícil, por todas estas causas, ejercer la autoridad. Zygmunt Bauman tiene un libro llamado Modernidad líquida, en el cual expresamente habla de, en el capítulo 4, la sociedad indisciplinada e imposible de controlar. Todo esto genera un clima que hace que en los colegios y en los hogares cueste más ejercer la autoridad y a veces se descuide el ejercicio de la autoridad. Pero quiero mencionar bueno, ¿qué pasó acá? No corre. Correlo. Hay algunas otras causas que tienen algo más que ver directamente con el ámbito de los colegios. Y quiero mencionar algunas con mucho cuidado, porque no quiero ser exagerado, pero me parece útil proponerlo para la reflexión. Hoy en día ha contribuido a desdibujar en alguna medida la autoridad del docente y también de los padres, porque esto se ha contagiado a la familia, un equivocado constructivismo. El correcto constructivismo me merece mucho respeto, mucho respeto. Es lo que nos enseñó ya Sócrates. No dé respuestas, haga buenas preguntas. Ayude a corroborar si lo que dice el alumno corresponde a la realidad o no. Ayúdelo a pensar, correcto. Un buen constructivismo ayuda a desarrollar a la persona. Pero cuando equivocamos el constructivismo, que lamentablemente se difundió bastante en nuestra Argentina querida y en otros países de América Latina y también en España, llegamos a concepciones equivocadas. Cuando creemos que el niño ya sabe todo lo que se le tiene que enseñar, palabras textuales que escuché de un difusor del constructivismo al que me estoy refiriendo, el chico ya sabe todo lo que tiene que aprender. No, el chico es capaz de aprender todo lo que tiene que aprender, que es distinto. Cuando creemos que el constructivismo es vale porque el chico lo inventó, lo propuso o lo trajo como aporte, hasta ahí, porque lo trajo simplemente ya vale y queda sentado como verdad, estamos desrealizando la realidad. Lo que el chico aporta es valioso y es muy bueno estimular la creatividad del chico y que el chico traiga propuestas, invente, construya, pero hace falta que el docente, autoridad responsable de mediar en el proceso de formación y de aprendizaje y de educación, lo ayude a corroborar lo que el chico ha inventado, creado o trae como aporte para ver si eso corresponde con la realidad, es bueno y útil para resolver la realidad. Voy a dar un ejemplo de lo que es el falso constructivismo. Yo soy psicoterapeuta y tengo una secretaria que me ayuda a la tarde. Hace años tuve una secretaria a la que había conocido siendo ella alumna de 5º año de un colegio normal en la provincia de Córdoba. Brillante, era la banderada del colegio. Una chica inteligentísima, buenísima,
además hermosa. Cuando vino a Buenos Aires a estudiar, yo la invité si quería ser mi secretaria. La tarea de ella era atender el teléfono mientras yo atendía las consultas y anotarme las cosas que me pedían por teléfono. Resultaba que yo iba a leer en el cuaderno de apuntes y no entendía nada la letra de la chica. Pasó una semana, siguió igual, pasaron 2 semanas y dije, no tiene sentido. La llamo, no voy a decir ni el nombre, y le digo, vení querida, a ver, sentate y escribí en la forma que vos habitualmente escribes. Tomó la virome, les pido por favor que me miren la mano, hizo esto, y empezó a escribir de izquierda a derecha, pero así, como estoy mostrando yo. Claro, le salía una pata de gallo ilegible, tanto que a veces ni ella se daba cuenta de lo que había escrito, y nos reíamos los dos. Entonces yo, con el defecto de ser docente y psicólogo, le pregunté, ¿quién te enseñó a escribir de esa manera? Y me contestó, nadie. Entonces le repregunté yo, ¿y la maestra de primer grado nunca te explicó que tomando la virome de esta manera y apoyando el antebrazo de esta manera y desplazando el puño de esta manera se puede lograr una motricidad fina más pareja y escribir mucho mejor? No, me dijo que si yo lo había inventado estaba bien, que hiciera como yo quería. No, queridos amigos, es para pensarlo por lo menos. Ese constructivismo no sirve. El docente es mediador, para eso tiene la autoridad de ser docente, para mediar en el proceso de apropiación del conocimiento o de la creación del conocimiento y construir ciencia, no antojos. Un falso constructivismo ha debilitado el sentido de la autoridad mediadora del docente. Pero junto con eso, quiero mencionar algo más. En el campo educativo, sobre todo, todos estamos a favor de la autonomía, y eso está bien, porque hay que aprender a ser autónomos. Pero hay que tener en cuenta que desde chiquitos no podemos ser totalmente autónomos. Yo tengo 3 nietos, uno de 5 años y medio, 6, y 2 de 2, casi. Si yo los dejo hacer todo lo que ellos quieren, me rompen la casa. Así de simple, como me han roto varias cosas. Habíamos comprado con mi esposa un cenicero hermosísimo en un bazar en el Cairo. No existe más. No existe más. Porque los deambuladores tocan todo, tiran todo. Un día uno de mis nietitos, santo hijo de Dios, termina de tomar la mamadera, sentado a la mesa, apoyado al lado de la mesa, tomó la mamadera y la tiró y rompió una copa de vino. Claro, pero es un niño. Pero lo dejo hacer todo lo que espontáneamente. No. Para eso está la mediación educadora de papá y mamá. Los abuelos no tanto. Ese aplauso tiene picardía, Bueno, pero huyendo del autoritarismo, hemos creído que la autonomía se aprende desde la autonomía, y eso es un error antropológico, psicológico y sociológico. Nosotros aprendemos la autonomía a partir de la heteronomía. Mamá y papá le enseñan al chico ciertas cosas para que aprenda a ser coherente. Y después va a aprender a ser autónomo porque internaliza la ley, como dice Freud, a cierta edad, y elabora una experiencia personal de que las cosas lógicamente deben ser así. Pero primero lo aprendió desde la orden de mamá y papá, desde la norma de mamá y papá, que ojalá hayan sido puestas con todo el amor, la ternura, la comprensión y la racionalidad posible. Pero la autonomía se forma a partir de la heteronomía. La ley mía la aprendo desde la ley que me viene del otro, y aprendo a ser yo mismo cuando voy madurando. Sí maduro. Tercero, en educación hemos dicho ni premios ni castigos. Yo creo que hay que repensarlo
No digo nada autoritariamente, digo prudentemente, con el afecto del hermano, creo que tenemos que pensarlo. Ni premio ni castigo, después en la vida real, no es verdad. Porque si yo no rindo en la empresa donde trabajo, me dejan sin trabajo. Porque si yo no soy un buen psicólogo, no tengo pacientes que vengan a mi consultorio. No es verdad que después la vida funcione así. Entonces, no estoy seguro si tenemos que erradicar totalmente premios y castigos de la educación. No hablo de castigo físico ni de humillación, no, pero la sanción adecuada, como la voy a describir enseguida. Eso también ha contribuido a debilitar el sentido de la autoridad y el sentido de respeto a las normas. Cuarto, el garantismo es una doctrina que tiende a comprender que todos llevamos una historia a cuesta. Hemos sido condicionados por una historia familiar, social, nacional, religiosa, cultural, y esto es verdad, esto es verdad. Yo reconozco, tengo muchos años más que ustedes, que a lo largo de mi vida tuve que reaprender muchas cosas porque las había aprendido de una manera inconsciente en mi hogar, que fue un bendito hogar que agradezco a Dios, pero algunas cosas las tuve que corregir. Y por último, la ausencia del concepto de voluntad. Todo esto ha debilitado la autoridad. Queridos amigos, hay un momento en que decimos sí o no, y en alguna medida depende de que nos hayamos formado para eso. Voy a dar un ejemplo muy burdo, les pido disculpas porque casi es grotesco. Un chico llega al consultorio, 18 años, era verano, y me dice muy sonriente: te voy a contar una cosa más divertida que no puedes imaginarte. Así le digo, te escucho. Hoy estaba a mediodía en la heladería, frente a la heladería Fredo, una heladería muy conocida en Buenos Aires, con dos amigos charlando, y entró una chica con una minifalda muy mini. Dejo la imaginación de ustedes para entender lo que estoy diciendo. Y mi paciente, ojalá lo haya ayudado a resolver ese problema, le dice a sus amigos: a que le meto la mano entre las piernas. Lo digo delicadamente. No seas bárbaro, a que sí, a que no, a que sí. Hicieron una apuesta, fue y se paró en el medio de la puerta de la heladería para que la chica tuviera que salir entre él y el marco de la puerta. Y cuando pasó la chica, puso la mano donde no tenía que ponerla. Eso es ser auténtico. Eso es ser espontáneo. Pero eso es no tener la capacidad de reflexión para elegir responsablemente una conducta humana, humanizante, que me respete a mí y sobre todo respete al otro, a los dos a la vez. Pero para eso hay que tener voluntad. Hoy en día en educación casi no se habla del autogobierno, porque nos hemos olvidado y hemos desterrado la palabra voluntad. Creo que vamos a tener que recuperarla con esfuerzo, porque sin capacidad de pensar para elegir voluntariamente el bien, no llegamos a ser seres humanos. Pero entonces se trata, si cuesta hoy la autoridad para educar y para convivir en la sociedad, se trata de ver si la autoridad realmente tiene fundamento o no es un invento de alguien para dominar a la gente. Creo que vale la pena preguntárselo. Y vamos a tratar de dar 3 fundamentos de distinto tipo para mostrar que la autoridad tiene un sentido real, genuino y absolutamente necesario. Vamos a comenzar por la etimología. ¿De dónde viene la palabra autoridad? Viene de la palabra autoritas. Pero la palabra autoritas, del latín, viene del sustantivo autor. El que pinta un cuadro es el autor del cuadro. El que escribió el Quijote, Cervantes, es el autor del Quijote, monumento histórico de la humanidad. Porque lo ha creado, porque lo hizo existir. Pero también deriva la palabra autoridad, autoritas,
del verbo aullere, que significa hacer crecer, llevar a plenitud. Si unimos el sustantivo con el verbo, vamos a comprender mejor el sentido etimológico de la palabra autoridad. Es el autor de la tarea de llevar a la sociedad a una plenitud de vida social y personal. Eso es la autoridad. Y lo curioso es que en todos los pueblos ha existido la autoridad con distintas formas, pero ha existido la autoridad, y en toda la humanidad se ha generado en distintos idiomas la palabra autoridad. Y cuando una palabra entra en el lenguaje de los pueblos, no entra porque se la inventa arbitrariamente, entra porque tiene que nombrar una realidad que es parte sustancial de la vida de la sociedad. Se creó la palabra autoridad para nombrar esta función de alguien que queda responsabilizado, de acuerdo al tipo de nombramiento que tenga, de ayudar a llevar a la plenitud de vida a los que dependen de esa función de autoridad. La etimología de autoridad es esa: el autor de la gestión del bien común para llevar a plenitud a aquellos que dependen de su tarea. Los padres son responsables de llevar a plenitud la vida de los hijos. El intendente, el gobernador, el presidente, el docente, el director del colegio, tienen una función que es ayudar a llevar a plenitud la vida de la comunidad y de cada persona. Eso es la etimología de la palabra, pero repito, cuando las sociedades inventan palabras, no las inventan arbitrariamente. La palabra entra al lenguaje porque tiene que nombrar una realidad que es parte de la realidad de la sociedad, y por eso se crea la palabra. Segundo, un segundo argumento para mostrar que es necesaria la autoridad, vamos a hacerlo a partir de una reflexión en la cual les pido que me tengan cierta pequeña paciencia. Cuento con ella para hacerlo. Vamos a hacer un polisilogismo, o sea, una argumentación en la que cada premisa viene fundada sobre la anterior para llegar a una conclusión final. Vamos a partir de un primer momento de la vida. ¿Podríamos imaginarnos que las personas humanas comenzaron de una sola persona que existía en el mundo al principio, una especie de Adán omnipotente? No. Hay persona desde que simultáneamente hay sociedad. Y hay sociedad desde que hay personas humanas. Son inseparables, persona y sociedad. Por eso yo uso una definición de persona en varios de mis libros, que es: la persona humana es el ser racional que es siendo con los otros. No hay forma de ser persona humana sin ser con los otros. Desde que hay persona, hay sociedad. Ya tenemos dos afirmaciones. Hay persona, pero si hay persona es porque hay sociedad. No podría haber personas sin sociedad y no hay sociedad sin personas. Pero me doy cuenta, a poco de andar, que si hay una sociedad donde conviven personas, tiene que haber el reconocimiento de algunas conductas que favorecen la vida del grupo y de cada persona, y conductas que desfavorecen y hacen daño a la comunidad y a cada persona. Esto es más claro que el agua. Eso se llaman valores. En cuanto empieza a vivir una sociedad, necesita descubrir que hay valores que representan conductas que deben ser respetados porque son esenciales para vivir humanamente, crecer humanamente, realizarse humanamente. Cuando un padre de familia respeta a la mujer y cuida a los hijos, está haciendo simplemente lo que tiene el deber de hacer y es lo mejor para su familia y para él. Yo soy abuelo, bendigo a Dios de lo que me educaron y bendigo a Dios de lo que aprendí y de lo que en alguna medida con la ayuda de Dios colaboré para que yo pudiera hacer. Pero me siento tan feliz de haber hecho lo que he podido hacer en la vida. Pero yo sé las veces que tuve que responder a ciertos valores
porque me imponían cumplirlos y vivirlos, porque de lo contrario yo no alcanzaba a ser ni siquiera ser humano. Desde que hay persona hay sociedad. Desde que hay sociedad hay valores que se deben vivir. Queridos amigos, pero si hay valores, tiene que haber leyes que expliquen que se deben tener ciertas conductas y se deben evitar las opuestas, porque eso sería violar los valores que responden a la buena vida humana. Si hay valores, tiene que haber leyes que respalden a esos valores. Una pequeña digresión. Yo tuve un paciente, que era alumno de teatro, de baile y teatro, y fue discípulo de la famosa bailarina argentina, junto con el Chúcaro, Norma Viola. Deben recordarla, una gran bailarina, Norma Viola. En una pared de su atelier, donde formaba a sus alumnos, había escrito con grandes caracteres una frase inventada por ella, jugando con su nombre y su apellido. Su nombre y apellido era Norma Viola. La frase que escribió con caracteres grandotes en la pared más ancha de su estudio decía: las normas no se violan. Genial. Claro. Si hay valores, tiene que haber normas o leyes que respalden esos valores que deben ser vividos. Entonces, hasta ahora tenemos una secuencia de 4 puntos fundamentales. Hay persona porque hay sociedad, pero si hay sociedad tiene que haber valores para que viva bien la sociedad. Si hay valores, tienen que haber leyes que proclamen el cuidado de los valores para que se cumplan los valores, porque son necesarios para la buena vida de la sociedad. Punto. Pero ahora viene un problema, y yo sé que lo que voy a decir no es tan agradable de escuchar y puede generar cierto malestar. No impongo nada, propongo para pensar, es lo único que intento hacer como servicio al hablar. Si hay normas que respaldan a los valores necesarios para que la sociedad viva bien y las personas se realicen, tienen que existir las sanciones. Porque de lo contrario, los seres humanos somos de tal naturaleza que dejaríamos correr el valor si nunca nos exigieran el cumplimiento del valor. Voy a dar solamente 2 ejemplos. Un ejemplo. Si yo voy a un restaurante y me voy sin pagar, está bien que me llame el mozo o llame al policía que está ahí y le diga que me fui sin pagar. Es correcto, estoy robando. Y que me sancionen exigiéndome que pague y en algún caso me lleven a la comisaría. Hasta ahí es correcto. Voy a poner otro caso. Se dijo: hay que circular por las rutas de la Argentina con la luz media o baja encendida, para que el otro que viene en sentido contrario me vea con seguridad. Correcto. Hasta que no se puso la multa de 500 pesos ahora al que va sin la luz encendida, no se empezó a cumplir. Y hoy que está la multa, en un 80% se cumple la norma. Los hombres somos así. No hay que imaginarse un hombre ideal que cumple la norma sin que haya sanciones. La sanción es necesaria por 4 motivos. Tiene 4 funciones. Y repito, queridos amigos y hermanos, yo sé que lo que estoy comentando no es agradable y en el momento actual a veces suena hasta ridículo o extemporáneo, pero creo que tenemos el deber de pensar por si descubrimos algo de razón en lo que estamos planteando, que es lo único que intento hacer. Vamos a tratar de ver cuáles son las funciones de la sanción, pero digo sanción y no digo castigo, humillación, no, lastimadura, pena de muerte. No estoy diciendo eso. La sanción tiene 4 funciones. Primero, reparar el daño causado. Si un chico está molestando permanentemente en clase, está produciendo un daño. Y algo habrá que hacer para que no moleste en clase. Yo no digo pegarle, insultarlo, ponerle un sobrenombre,
ponerlo de plantón delante. No digo esas cosas. Pero algo habrá que hacer para que el chico entienda. Se hablará con él 2 veces, 33 veces, y después de los 33 habrá que hacer otra cosa. Hay que reparar el daño causado, porque el que comete una infracción a los valores daña a la comunidad a la vez que se daña a sí mismo. Segundo, hay que punir, hacer sentir de alguna forma que se ha cometido algo malo para que se tome conciencia. Pero ese punir debe ser educativo, eso sí. La sanción tiene que ser con sentido educativo y no con sentido vindicativo. Hacerlo sufrir, humillarlo. No, eso no. Pero tiene que hacerle sentir que obró mal y que necesita corregir la conducta. Se está puniendo, pero se está ayudando a educar. Y la sanción, mientras más educativa sea, mejor. Tercero, la sanción sirve para alertar a la comunidad sobre aquello que le puede hacer daño a la comunidad y a cada persona. Si yo sé que si cometo esta infracción me van a detener y me van a cobrar una multa, y estoy más propenso a cumplir la norma. Aquello que repetía, y acá no estoy haciendo política, aquello que repetía Perón, es verdad, el hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor. Es verdad. Más allá de toda política, es verdad. La sanción que está anunciada a tiempo, respetuosamente, no en forma amenazante, sino racionalmente, sirve para alertar y que estemos atentos en el respeto de las leyes que respaldan los valores que hacen bien a la sociedad y a las personas. Y por último, la sanción tiene una función positiva de reforzar la buena voluntad. Todos somos buenos y malos. En todos hay tendencias a lo bueno y a lo malo. Y tenemos que reforzar la tendencia a lo bueno. La sanción viene a reforzar la tendencia a lo bueno, porque me ayuda a decirme no. Si esto es lo que hay que hacer, mejor hacerlo, porque si no, el alerta. La que no es desconfiar de los seres humanos, pregunto al revés. ¿No será vivir en la utopía creer que los seres humanos somos totalmente buenos? Somos buenos y también somos no buenos. Si yo dijera lo que voy a decir ahora sin prevenirlos, sería grosero. Es un chiste lo que voy a hacer. De bueno o mal gusto, dependerá. Supongamos que en esta cajita yo tengo un aparato que se conecta, es un visor con un pequeño televisor en color que tiene la forma de la frente. Se adhiere por un elástico que me cierra atrás. Cuando yo lo conecto, ese visor, que tiene 4 electrodos que comunican con mi cerebro, refleja en imágenes en color todo lo que yo siento, imagino, quiero, rechazo, en forma gráfica para que los demás vean todo lo que yo siento, quiero, rechazo, amo, odio. Y pregunto, ¿alguien se animaría a llevar eso encendido durante 24 horas para que toda la gente lo vea y sienta todo lo que está sintiendo? Yo no. ¿Por qué? Porque soy un perverso, soy un ser humano, pero yo sé que siento cosas buenas y cosas no buenas. Este es el ser humano. La sanción ayuda a fortalecer la tendencia al bien y a debilitar la tendencia al mal. Con esto no estamos privando del derecho de ser libre a nadie. Le estamos ayudando a ser libre de aquello que deshumaniza. Pero si hay sanción, porque hay ley, porque hay valores, porque hay una sociedad que merece vivir bien, debe haber alguien al cual se lo designa para hacerse cargo de que se cumplan las leyes y, si es necesario, se apliquen las sanciones bien, para que se responda a las necesidades de la comunidad y al verdadero bien de las personas. Ese encargado de velar por el bien común, para que se cumplan las leyes y, si hace falta, se apliquen las sanciones, para que se respeten los valores para el bien de la sociedad
y de las personas se llama autoridad. Pero entonces reforzamos el criterio que ya dijimos. Estamos hablando de la autoridad como servicio para el bien común, y no de capricho, ni de arbitrariedad, ni de antojo, ni de mal carácter. No. Del que no escucha, no. Pero la autoridad es necesaria para que funcione armoniosamente una sociedad, porque es la encargada de que se cumplan las leyes que respaldan los valores necesarios para que la comunidad viva bien y se realicen las personas. Si ustedes me pidieran un gráfico de cómo imagino la figura de la autoridad, estoy bien con la hora. Yo diría que se podría representar la autoridad de la que estoy hablando como un ojo bien abierto, serenamente abierto, porque es capaz de ver lo que pasa en la sociedad o en la comunidad o en la familia o en el aula. Ver, porque yo no puedo hablar ni actuar como autoridad en forma arbitraria y caprichosa. No, yo tengo que ver lo que pasa. Y segundo, una oreja bien limpia para que escuche bien, porque tengo que escuchar a la comunidad a la cual sirvo y no me impongo. Estamos hablando de esa autoridad que está al servicio de la sociedad, que se ha organizado mediante leyes que respaldan los valores necesarios para vivir humanamente, para que se realice el bien común y cada persona pueda vivir sanamente. Este argumento es para pensarlo. Si hay persona hay sociedad, si hay sociedad hay valores, si hay valores hay leyes, si hay leyes hay sanciones, y si hay todo esto tiene que haber una autoridad responsable de todo esto. Queridos amigos, pero hasta acá hemos hablado con la razón. Y yo quiero mostrarles, en el tiempo que nos queda, antes de pasar a una conclusión importante, un argumento de la experiencia social. Para escribir el libro, que lamentablemente está agotado, sobre el cual estoy hablando, Redescubrir la autoridad, para escribir este libro quise hacer una encuesta en todo el país. No pude hacerlo en todas las provincias, pero tomé 4 lugares representativos: Olavarría, provincia de Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; San Salvador de Jujuy y Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero; colegios de gestión estatal y privada. Total de encuestados, varones y mujeres de 12 a 17 años, secundaria, 641. Es del año 2010. Pregunta, primera: ¿realmente, esto es lo que piensan los chicos, realmente deseas que tus padres y profesores te digan que sí a todo lo que reclamas y deseas? Respuestas de los chicos: sí, quiero que me dejen hacer todo lo que yo deseo y quiero, el 18,10%. 18,10%. No, que no los dejen hacer todo lo que reclaman y desean, el 81,90%. Esa misma pregunta la hice a padres y docentes en 2 oportunidades. En un caso era un congreso de 2.000 docentes en Mar del Plata, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, pero era de una zona muy grande de la provincia. La opinión de los padres y docentes no era igual. Respondieron que el 55% de los chicos respondería que sí querían que los dejen hacer todo lo que ellos desean y reclaman, y que solo el 45% diría que no. Los chicos no dijeron eso. Los chicos respondieron lealmente lo que acabo de leer, lo que ustedes están viendo en el gráfico. Pero no me quedé en esa pregunta. La segunda pregunta decía: ¿mandarías a tus hijos a un colegio donde no hay autoridad real? Respuestas de los chicos: los puse en condición de adultos responsables de sus hijos. Entonces la pensaron un poco más. Y la respuesta fue: sí los mandaría, el 4,21%. No los mandaría a un colegio donde no hay autoridad real, el 95,79%. Es un poco elocuente, pero esto es lo que pensaron en serio los chicos. Y esta encuesta yo la había hecho 20 años antes y los resultados habían sido
casi idénticos a la que me dio en el 2010, que es esta. Tercera pregunta, ¿por qué? Que me importaba saber algo más de lo que decían los chicos. ¿Por qué no mandarías a los hijos a un colegio donde no hay autoridad? Marcar con una cruz 3 opciones o agregar una en F. Dejé una por si acaso los chicos querían decir algo más de lo que estaba propuesto en la encuesta que ya estaba cerrada. Respuestas de los chicos. ¿Por qué no los mandaría? A. Una buena educación permite tener futuro. Si no hay autoridad, no hay buena educación. 27,46%. B. La autoridad es necesaria para educarse y ser buenas personas. 26,36%. C. Sin autoridad sería un descontrol y se corren riesgos. 24,80%. D. Es necesario aprender a tener límites, disciplina, a la vez que derechos, los chicos. 21,53%. Para que aprendan y no pierdan el tiempo. 7,48%. El F no me agregaron nada. Si observamos estas respuestas, vamos a dar cuenta del paso que lo que más les importa a los chicos por ahora, y yo no lo digo como un elogio, pero es interesante, no es tanto el tema de aprender, sino de formarse y ser buenas personas. Se necesita la autoridad para aprender a ser buenas personas, y no están tan equivocados. Pero me quedaba una pregunta. Perdón. Los padres de hoy, en general, tienen mucha autoridad, poca autoridad o ninguna autoridad. Marcar con una cruz una sola respuesta. Respuestas de los chicos. Tienen mucha autoridad el 21,84. Hasta parece generoso. Poca autoridad 70,83%. Ninguna autoridad 2,49%. Y los chicos, como muestra de que pensaron la respuesta en serio, inventaron una cuarta categoría que yo no había puesto en la encuesta. La justa y necesaria, depende de la familia, 4,84%. Queridos amigos, amigas, esta es la realidad. No es que los chicos quieran que les impongan, no estamos hablando de autoritarismo, de verticalismo, de callarles la boca, no, ahora voy a hablar de eso, pero quieren una autoridad al servicio de la vida para que la vida se humanice. Entonces viene el final, frente a la realidad concreta, ¿cómo actuar? Voy a ser muy breve en esto porque algunas cosas ya están sugeridas. Primero, necesitamos una gran comprensión de la cultura actual. El mundo ha cambiado y la conciencia de la gente y la sensibilidad de la gente ha cambiado. Hoy en día tenemos que repensar el ejercicio de la autoridad, no para perder la autoridad, porque estoy hablando de lo contrario, sino para lograr genuinamente, útilmente, sanamente, la autoridad que puede ayudar a que la vida se humanice. Entonces tenemos que hablar de un hombre que cada día se ha vuelto más consciente de sus derechos, es verdad. Se ha vuelto cada vez más consciente del derecho de hablar, y es verdad. Uno escucha la radio hoy en día y todo el mundo opina por radio y dice puntos de vista. Se ha democratizado la palabra. Todo el mundo quiere ser escuchado. A veces bien y a veces no tan bien. En las tomas de terreno que tenemos en Buenos Aires hay que escuchar cómo se defiende el derecho de tomar cualquier tierra. No defiendo ni acuso, digo lo que pasa. Entonces tenemos que tomar nota de esto. Ya no se puede ejercer la autoridad aislado en una isla de poder. La Baqué está en contra de la autoridad, no. Hoy hay que tender a lo que llamamos la autoridad y la conducción participativa. ¿Para qué? Para diluir la autoridad en el conjunto y al final todo es un caos. No, todo lo contrario. Cuando nos aproximamos a una imagen serena de esta autoridad necesaria
como dimensión estructural de la condición humana, vamos a ver que se gana mucho si es una autoridad que sabe participar, dar participación. La autoridad que conduce participativamente cumple 6 roles. Los voy a enumerar con cierta brevedad. Primero, la autoridad, consciente de que presta un servicio inclaudicable, debo ejercer la autoridad porque me han encargado de esto. Soy el papá y debo ejercer la autoridad por el bien de la vida de mis hijos. Soy el docente y soy responsable de que los chicos se porten bien y aprendan. Es el primero que convoca a la participación, para que todos de alguna manera se hagan cargo del bien común. No solamente yo, que soy el responsable último del bien común, sino que todos nos hagamos de alguna manera corresponsables del bien común. Invita a la participación. ¿Para qué? Segundo, para hacer posible el diálogo, palabra que usamos pero que no siempre vivimos. Yo recuerdo, mientras estuve a cargo de la rectoría de un colegio, las veces que algún profesor me decía: mira, no tengo interés en ir a la reunión de profesores, ya sé lo que pasa. Se acaba discutiendo un grupo contra otro grupo. Y tiene razón, eso no sirve. Pero no sirve porque no se conduce de modo de llevar al diálogo. El diálogo es aquel modo de actuar que permite escuchar para ver qué dice en serio el otro y comprenderlo y aportar también lo mío porque el otro me va a escuchar. La autoridad que sabe participar invita a todos a participar. Segundo, hace posible crear un clima de diálogo. Y cuesta, claro que cuesta, pero es muy importante. Tercero, ¿para qué genera el diálogo? Para que el grupo o los responsables de hablar en nombre de todos puedan llegar a consensos fundamentales. Claro, porque es la expresión de la necesidad de la comunidad. Está bien escuchar, por eso decía la autoridad como un ojo bien abierto, sereno, y como un oído, una oreja bien abierta para ver y escuchar. Claro, llegar a consensos fundamentales que son la expresión de la necesidad real de la comunidad y no generar bandos opuestos que se hacen la vida imposible. Llegar a consensos fundamentales. Cuarto, la autoridad, el rector, el maestro, el papá, el presidente del país, de donde fuere, no hablo de nadie, es el responsable de hacer cumplir los consensos fundamentales convertidos en ley o en norma, pero siempre dentro del espíritu y del sentido de la ley, porque la autoridad no puede ser arbitraria para imponer el cumplimiento de nada. El primero que debe respetar la ley es la autoridad. La ley vale para todos, entonces es genuina. Yo tengo que hacer cumplir como autoridad la ley dentro de la letra y del espíritu de la ley, para que el súbdito, el hijo, el docente, el alumno o el docente de mi colegio perciban claramente que yo no estoy actuando ni por enojo ni por poder absoluto, sino simplemente como comunicador de la razón expresada en esa norma consensuada. Pero soy responsable de que se cumpla la ley, la norma que hemos consensuado. Esto, en lugar de debilitar la autoridad, la refuerza, porque ahora cuento con el aval de la comunidad para exigir el cumplimiento de la ley que hemos consensuado. En la Argentina tenemos una historia desde nuestra fundación nacional de haber vivido en la cultura del o morenistas o saavedristas, o unitarios o federales, y así podríamos seguir la historia, que todavía sigue. Hay que llegar a la cultura del y para poder dialogar y consensuar y fortalecer la autoridad, que cada día se va a volver más racional en su ejercicio, porque va a estar respondiendo de verdad a la necesidad de la comunidad. Y por último, la autoridad es el responsable de mantener en alto la moral y la autoestima de la comunidad para vivir el esfuerzo que significa vivir humanamente. Claro que cuesta cumplir ciertas normas, pero es bueno,
Para eso hay que mantener la esperanza de que las vamos a cumplir y de que eso va a ser lo mejor para nosotros. Cuando se vive así se forma una comunidad de verdad. Queridos amigos, quiero ir terminando para respetar el horario como dije, y quiero remarcar 2 o 3 cosas brevemente. Para ejercer la autoridad hay que tener 3 dimensiones que van juntas. Primero, la racionalidad, nunca la arbitrariedad. La racionalidad. Si lo que yo digo es razonable, me lo van a entender, aunque al principio le cueste al chico cumplirlo, pero algún día lo va a entender. Pero junto con la racionalidad, la cordialidad. La cordialidad. Y junto con la cordialidad y la racionalidad, la firmeza. Voy a dar un pequeño ejemplo de algo que he vivido y que recuerdo con mucho cariño. Un día, 4º año del secundario, un chico estaba molestando ya repetidamente y me aparece en la rectoría. Lo mandaba la profesora acompañada por el preceptor, que ya no lo quería tener en clase. Lo hago sentar, nos sentamos a conversar como era el hábito de hacer. Le digo, ¿qué pasó? Y el chico, compungido, con mucha sinceridad, me dice, me porté muy mal. ¿Qué hiciste? Y hice un chiste en voz alta, muy grosero, y la profesora, que era un pan de Dios para colmo, lo sintió como un insulto a ella. Se enojó y me mandó. ¿Y vos qué opinás? Sí, que estuve mal. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y póngame 10 amonestaciones. Estoy hablando de muchos años atrás. ¿Te parece que te tengo que poner 10 amonestaciones? Y sí, porque me porté muy mal. Chico leal. Era de esos pícaros buenos, pero pícaros. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa diferente. Yo acá tengo el talonario, lo saqué del cajón. Si vos querés, porque te parece a vos que te tengo que poner 10 amonestaciones, lleno ahora el formulario, pero no lo voy a firmar. Y vamos a hacer el pacto de que dentro de un mes vos me vengas a ver y me cuentes cómo te has portado, con la profesora de matemáticas y con los demás profesores. Y ahí decidimos qué hacemos con este papelito que ahora voy a llenar. ¿Estás de acuerdo? Pero me va a poner las amonestaciones. No, todavía no. Lo que te propongo es un pacto de caballeros. Si vos te portás bien, después decidimos qué hacemos con este papel. Bueno, de acuerdo. Le di la mano, me dio la mano, se fue. Al mes lo hice venir, o él vino, no me acuerdo, pero nos sentamos a conversar. Saqué el talonario y lo dejé sobre el escritorio. Yo ya había preguntado, se había portado 10 puntos. Entonces le digo, ¿y cómo te portaste? Yo cumplí, me dice. Me olvidaba algo. Sí, la vaqué. Yo voy a volver al aula porque usted me lo permite, pero yo tendría que hacer algo. ¿Qué tendrías que hacer? Y pedirle disculpas a la profesora porque fui grosero con ella. Me parece perfecto, yo te lo iba a proponer, pero mejor que te hayas dado cuenta vos. Fue y le pidió disculpas y entró al aula. Al final del mes se había portado muy bien. Le muestro el papelito y le pregunto, ¿qué querés que haga con esto? Y fírmelo. No, a mí ya no me hace falta, porque vos entendiste y te has portado bien. El único sentido que hubiera tenido ponerte 1 o 2 o 10 amonestaciones es ayudarte a que pienses y te corrijas. Ya lo hiciste, a mí esto no me sirve, te lo regalo. ¿Y qué hago ahora? Lo que quieras, rompelo si querés, acá tenés el canasto de los papeles. ¿En serio? Te hablo en serio. Lo rompió, lo tiró en el canasto de los papeles. Queridos amigos, ese chico terminó muy bien 5º año. No por eso solo, por varias cosas, pero eso sirvió. En el ejercicio de la autoridad tenemos que ser racionales, cordiales y firmes. Pero hay que tener el coraje de ejercer la autoridad, porque no siempre es fácil. Y a veces hay protestas y hay que serenarse y manejar racionalidad, cordialidad y firmeza simultáneamente. Es en definitiva el que completa el círculo para hacerlo virtuoso. Hay 3 formas de autoridad y estoy seguro que de esto ustedes han hablado, han leído, se habrá hablado en clases, en distintas
distintas materias, pero vale la pena recordarlo. Hay un tipo de autoridad que llamamos legal o de rol. Yo, por ser padre de familia, tengo una autoridad legal sobre mis hijos. Yo, por ser elegido presidente, tengo autoridad sobre mi país. Yo, por ser rector, tengo autoridad sobre el colegio, soy responsable del cuerpo docente y de los chicos, etc. Eso es autoridad de rol. Me viene dada porque, o por naturaleza, papá, o por designación, docente, rector, he sido elegido para ejercer este servicio a la comunidad. Es autoridad de rol. Vale. Segundo, hay una segunda autoridad que es por mérito. Yo recuerdo siempre un profesor de física que tuve en el secundario, en el Colegio Nacional de San Juan, que era un sabio. En las clases de él no se volvía una mosca. Lo atendíamos, estudiábamos. Ese hombre tenía autoridad porque sabía, autoridad de mérito. Y es correcta, es buena. Si yo soy profesor de matemáticas, porque estudié para eso, tengo que saber en serio matemática para tener autoridad de mérito en mi materia. Pero hay una tercera forma de autoridad que es la que define y cierra el círculo de la autoridad, y es la que llamamos autoridad moral. Aquella que no es solamente rol, aquella que no es solamente sabiduría en la materia que enseño, sino que es la maravilla de la coherencia de vida que le ayuda a ver al chico o al ciudadano un ejemplo de vida, que es lo que termina de mover. Las palabras no educan si no están respaldadas por la experiencia vivida. Los que conmueven y arrastran son los grandes maestros porque han vivido lo que quieren que se cumpla. Hoy en día tenemos el fenómeno del Papa Francisco, bendito sea. Pero ese hombre es coherente. Yo lo he visto vivir en Buenos Aires. Dios me dio el regalo de poder tener cierta confianza con él, conversar con él, consultarlo, aún darle escritos míos para ver qué opinaba. Pero qué autoridad moral tenía ese hombre. Hoy ha conquistado el mundo. Eso se llama autoridad moral. No hay verdadera autoridad si no se vive de verdad aquello que en alguna forma queremos ayudar a vivir a nuestros hijos, a nuestros alumnos o a nuestro país. Entonces creo bueno cerrar esta conversación leyendo el final de este libro del cual hemos hablado en esta tarde, de descubrir la autoridad. Lo quise cerrar con una página que escribí de alguna manera pensando en mi padre. Decálogo del líder. Todo docente es un líder, lo quiera o no lo quiera. 1. El líder es ante todo líder de sí mismo. 2. El líder de sí mismo no anula sus impulsos y deseos, ni vive dominado por ellos, sino que los encausa y los gobierna con sensatez, asumiendo los valores que lo identifican. 3. El líder es capaz de sensatez porque sabe pensar, es racional, cordial y firme, y no vive sumergido en el vértigo. 4. El líder es portador de paz porque su centro está en su interior y no en los otros ni en las cosas. 5. El líder sabe decir sí o no cuando corresponde, porque confía en la solidez de sus criterios bien fundados. Ojos y oído. 6. El líder tiene conciencia de que a veces debe discrepar con la corriente del grupo o de la sociedad, pero también sabe que algún día le agradecerán su lealtad con los valores. 7. El líder nunca vive sus convicciones como un gesto de superioridad. El líder nunca vive sus convicciones como un gesto de superioridad, sino como una necesidad profunda de su ser. Y esa actitud gratuita es lo más genuino e importante de su testimonio.
Ejemplo, Teresa de Calcuta. Ejemplo, Luther King. Ejemplo, el doctor Schweitzer. El líder, 8, nunca se atribuye la función de salvador, solo sabe que es bueno ser correcto y lo vive. 9. El líder sabe con claridad que se necesita el coraje de serlo, el coraje de ser líder. Pero también sabe que el coraje nunca es orgulloso y altanero, sino fraternal y generoso. Y por último, el líder intuye que los valores a los que entrega su vida son el rostro y el rastro del misterio con mayúscula que preside la vida con mayúscula. Por eso vive la confianza de estar siempre acompañado por el verdadero testigo con mayúscula de su buena voluntad y su coraje. Queridos amigos y hermanos, ojalá estas reflexiones en alguna medida puedan ayudar a vivir, porque lo que importa es la vida humana, como Dios quiere. Invitamos a los presentes a levantar la mano quienes hayan emitido preguntas, ¿sí? Que hayan escrito preguntas, a fin de que el doctor Lavaque las pueda responder. El cerebro madura y de niños se desarrollan áreas que permiten lograr la atención y la inhibición de las conductas. ¿Cuál es su experiencia en la reeducación de adultos? La reeducación de adultos, y en esto tiene mucho que ver la psicoterapia, que es mi campo de trabajo, hay un punto que parece de mucha importancia, y es ayudar a la persona a superar la sordera espiritual o psicológica. Nos habituamos tanto a una manera de ser porque nos hemos elaborado una autoimagen con la cual, bien o mal, hemos aprendido a vivir. Cuando hay que reeducar es porque se aprendió a vivir mal y llega un momento en que uno se siente mal o los demás le dicen que se sienten mal a su lado. Y uno busca reeducación o necesita reeducación. Yo diría que el área más sensible que hay que ayudar a descubrir en la persona y a promover en la persona es la superación de la sordera psicológica o la ceguera psicológica, no poder darse cuenta. Cada tratamiento psicoterapéutico que yo he visto, gracias a Dios, exitoso, pasó siempre por esta experiencia, hasta que un día la persona pudo darse cuenta de que en esto o en aquello había vivido equivocado y que vivía mucho mejor ahora. Esa área que habría que sensibilizar y para lo cual hay que prepararse como docente, no solamente como psicoterapeuta, cada uno en su área y con su estructura de trabajo. El docente en el aula, el psicoterapeuta en el consultorio. Pero esa área que estamos tratando de valorizar particularmente es la vinculada con ayudar a superar la sordera y la ceguera psicológica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien ha emitido alguna pregunta que la quiera compartir? ¿O haya surgido alguna pregunta, si se quiere acercar para poder emitirla? Parece que ha sido tan claro que nadie más ha hecho preguntas, ¿sí? Ha sido muy completa en su disertación. Le damos un fuerte aplauso al doctor Julio César Lavaque, que nos ha levantado nosotros con su presencia, acompañándonos en esta jornada con el consultor.